el peruano de a pie o en general no tenía muy claro este cargo de secretario general del despacho presidencial, y este cargo ha sido más mentado ahora último al conocerse algunas denuncias en contra de la secretaria de Martín Vizcarra. Estamos hablando de Miriam Morales, ¿verdad? Y claro, muchos pueden pensar que este cargo es de suma confianza, es casi de tomar decisiones junto con el presidente de la República. ¿Podríamos definir un poco mejor el cargo, José? Bueno, el cargo que en realidad se llama secretario general de la Presidencia de la República, porque a veces le llaman secretario de Palacio, secretario del despacho presidencial, y es secretario general de la Presidencia de la República. El secretario general de la Presidencia de la República tiene por función asesorar y apoyar al presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, ¿no? No toma después decisiones con el presidente de la República. Quienes toman decisiones con el presidente de la República son los ministros. El secretario general se encarga de la agenda del presidente, del protocolo del despacho presidencial, de la seguridad del presidente de la República y de su familia, y de los asuntos administrativos relativos al despacho presidencial. Es decir, ese es el cargo, es un cargo muy antiguo. Y que tú conoces bien, en realidad. Bueno, la vida ha hecho que después de 20 años y por estas fechas haya sido nombrado secretario general de la Presidencia de la República, tal cual me ocurrió, reitero, hace 20 años, cuando el presidente Valentín Paniagua me nombró para el mismo cargo, ¿no? Y lo acompañé durante los 8 meses del gobierno de transición. Así que este es el segundo gobierno de transición en el que estoy participando en este mismo cargo, que ciertamente se ha modificado un poco con el tiempo, está un poquito, he visto que es un poco más complejo, pero igual las funciones son esencialmente las mismas. En un momento de transición que es muy importante el separar los poderes, ¿no? Porque tenemos a un presidente que viene del Congreso. Bueno, el presidente de la República lo ha dicho muy claramente, eso va a ocurrir, es decir, el Poder Ejecutivo va a estar separado como corresponde del Poder Legislativo, lo que no significa, por supuesto, ni aquí ni en ninguna parte del mundo que no coordinen permanentemente, al contrario, tienen que hacerlo, ¿no? Bueno, ese ha sido el problema anterior, la falta de coordinación. Sí, claro, y más aún en nuestro país, donde el sistema, si bien es cierto, sigue siendo de tipo presidencialista, tiene pues instituciones del modelo parlamentario, más aún con esta constitución, la constitución del 93, que introdujo esta investidura del Consejo de Ministros con cuestión de confianza obligatoria y la estación de preguntas, que si bien no se usa, ahí está. Entonces nuestro modelo es un híbrido presidencial parlamentario, y esto, digamos, no solamente, y por ello no solamente se recomienda, sino yo creo que ambos órganos del Estado están obligados a dialogar permanentemente, estrechar lazos y, por supuesto, dentro del marco de sus funciones, controlarse, ¿no? Porque de alguna manera no es que el gobierno controla al Congreso, ¿no? Pero digamos hay una suerte de balance entre poderes del Estado si uno lee cuidadosamente las reglas de la Constitución. Claro, pero también el problema es que en este momento la imagen del Congreso está terrible, ¿no? Estamos viendo una reciente encuesta, un sondeo, que arroja que la aprobación del Congreso se ha desplomado hasta el 9%. Sí, pero se puede, yo creo, digamos, espero que esa imagen se revierta. Quizás es asunto de utilizar los instrumentos institucionales, entre ellos su propio reglamento, que tiene el Congreso para revertir esta imagen. Es posible. Lo que ocurre es que, no quiero justificarlo así de esta manera, pero en parte el Congreso actual está integrado por muchos parlamentarios que lo son por primera vez. Sí. No han tenido tiempo de prepararse,
quizás las organizaciones políticas de las que provienen no tienen esa área que deberían tener toda organización política moderna dedicada a la formación de los cuadros que van a ocupar cargos públicos de elección popular, como el cargo de congresista. Entonces, hay todos estos problemas, además de los intereses, bueno, ya sabemos, ¿no? Claro. Pero en fin, entonces lo cierto es que el reto ahora es utilizar el instrumental institucional que tiene el Congreso en sus manos para ordenar un poco la casa y hacer las cosas bien. No, una carga que también le va a pesar un poco al presidente Sagasti, saliendo del Congreso, tratando de separar estos poderes claramente para la población, pero una población en realidad que está disconforme con todos los políticos, una población que dice que se vayan todos, no una población que ha dicho, ya, está bien, o sea, una parte de la población que ha dicho, ya, está bien, ahí está Sagasti, pero nosotros estamos acá para ver. Es curioso, yo siento, si me permites, sí, que todo esto, digamos, ha ocurrido en el mismo ambiente emocional que en 2000. Las cosas eran distintas, ¿no? Otro escenario, otros orígenes de la crisis. Bueno, las crisis de políticas extremas se parecen, pero fueron otros orígenes, era otro el escenario, otros los actores, pero el ambiente emocional es el mismo. O sea, en aquel entonces yo recuerdo que contra una organización política, contra un grupo político que en ese momento estaba en el poder, aparentemente se dirigía la protesta de la población, pero al final terminó siendo también contra todos los políticos, ¿no? Y ahora también, igual, ¿no? Al final termina siendo contra todos los políticos, y ahí es donde surgen, digamos, figuras que habían estado ahí como que la historia las había puesto en el lugar exacto, ¿no? Y esperando recurrir a ellas la responsabilidad de sacar al país adelante en un momento difícil. Ahí estaba Valentín Paniagua y Francisco Sagasti, ¿no? Francisco Sagasti, a quien además la población y la gente, que si bien lo ha conocido en los últimos meses, ahora lo está conociendo profundamente y se están enterando de quién es realmente, ¿no? Exacto. Entonces, sí, ¿no? Igual ocurrió para muchos con Valentín Paniagua. Exacto, sí, es cierto. Entonces, tenemos en el Perú, felizmente, esos recursos, digamos, y que me perdonen ambos por decirles recursos, bueno, don Valentín Paniagua no está con nosotros, pero tenemos estos recursos humanos que por supuesto, que a veces se pierden en las campañas, ¿no? Por las características que tienen nuestras campañas políticas. Y esto nos debe llamar la atención sobre algo muy importante, ¿no? El elector, las electoras y los electores del Perú, ya es tiempo que tomen conciencia de la importancia de votar informados. Exacto. ¿No? Es decir, y de tomar una decisión, ¿no? Y hay que tomarse tiempo. A veces no tienen tiempo y votan por eslogans, por caras, claro. Por marketing, ¿no? por marketing. Sí, ¿no? Que bueno, para eso es el marketing político, pero el ciudadano no tiene por qué seguir esa pauta necesariamente, y más aún con todo lo que hemos pasado claro, ya. José. ¿No? Esta juventud que ha despertado y que nos ha dado una gran lección, ya sabe que esta vez leer los currículums de cada uno, no dejarse llevar por lo que dicen así nomás los tweets. Claro, es importante. A la volada, ¿no? Porque yo tengo una duda que ha causado un poco de polémica en estos días, que han dicho que de todas maneras tiene que ir el tema de la pensión vitalicia para el expresidente Manuel Merino. Bueno, ¿tiene que ir de todas maneras? ¿Habría forma de que el Congreso pueda hacer algo? Hace 2 días yo respondí me pidieron una entrevista en otro medio de comunicación, y la verdad que yo no tenía muy claro este régimen, y hasta pensaba que había desaparecido, pero me he enterado que no, que existe esto de la pensión. Sí, pensé que la pensión vitalicia para los expresidentes de la República tiene un origen y un régimen jurídico extraño. En realidad es la proyección de la disposición que estaba contenida en la Constitución de 1979, cuando había 2 cámaras, que establecía que los expresidentes de la República son senadores vitalicios.
y esto, o sea, en ese sentido ha continuado en esta disposición de la Constitución del 79, de la Constitución anterior, es que se basa toda esta legislación o todos estos beneficios. Sí, eso va a ser un tema que habrá que discutirlo, no está en manos del gobierno, sino que como es proyección de aquella disposición constitucional, quien se hace cargo de esto es el Congreso, pues, ¿no? Sí, pues quien se ha hecho cargo es el Congreso, así que yo lo he escuchado y la verdad que sí. Igual hay que verlo, ¿no? Algo pequeño también que nos preguntan en nuestras redes sociales y yo te traslado la pregunta. ¿Podría haber alguna manera de revertir alguna decisión tomada por Manuel Merino como el tema de las AFP? Bueno, ahí como ya hay ministros, yo prefiero no opinar al respecto. Ya, perfecto. Yo no soy ministro y pues tendría que ser solamente para sacar una ley solamente con el tema del Congreso. Claro, no correspondería. Claro. ¿Y tú qué opinas de la reforma constitucional? Le está pidiendo la nueva bancada del Congreso que se haga un referéndum también el día de las elecciones, el 11 de abril. No, sí, claro, yo creo que como ciudadanos todos tenemos que respetar las propuestas que se hagan desde la sociedad, sea de la sociedad organizada en partidos o de otros sectores, acerca de si es necesaria o no una reforma parcial o total de la Constitución. Lo único que yo quiero decir como ciudadano es que uno reforma la Constitución o convoca una asamblea constituyente. Esto genera, pues, por supuesto, expectativas, también incertidumbre, y una nueva Constitución no necesariamente significa un cambio en el país, ¿no? Yo creo que el cambio es, en principio, mental. Ya está ocurriendo un cambio mental, ¿no? Yo esperaría un tiempo, un proceso constituyente suele ser traumático, ¿no? Porque ¿no crees que estemos en el momento para hacerlo? Yo creo que no es el momento, pero cuando sea el momento se hará. Para mí, por ejemplo, yo siempre he dicho, porque yo enseñé varios años Derecho Constitucional, tanto general como del Perú, y me preguntaban los alumnos con frecuencia, ¿y cuál cree usted que ha sido la mejor constitución del Perú? Yo les decía, la de 1823, o sea, la primera, ¿no? Ajá. Por supuesto, si nuestra primera constitución estuviera vigente hasta hoy, ya habría sido modificada muchas veces, ¿no? Parcialmente. Y podría ser nuestra única constitución. Pero resulta que tenemos pues más de 10 constituciones, 13, 14, y incluimos la constitución de 1812 de Cádiz, la constitución de la monarquía española, que quiso tener vigencia en el Perú, o de alguna manera, digamos, claro, pero si es que se incluiría para las próximas elecciones generales un referéndum para hacer o convocar una asamblea constituyente, es todavía darle tiempo, ¿no? No es hacerlo ahora mismo. Giovanna, sí. Claro, yo creo que un proceso constituyente en este momento, saliendo de una crisis sanitaria, de una crisis económica que hay que tratar el próximo año, de la necesidad de reactivar la economía, de promover el empleo, de hacer una revolución en la salud y en la educación, yo creo que no sería conveniente, así te lo digo con toda sinceridad, ¿no? Pero que el derecho de solicitar la convocatoria de una asamblea constituyente o de hacer una propuesta de reforma parcial pero profunda en algunos aspectos de la Constitución está ahí, ¿no? Ahí, claro. O sea, es un derecho de pedirlo. Claro que pero sí. hay que ser responsables en el sentido de que suele ser traumático generar expectativas y a la vez incertidumbre. Yo no creo que sea el momento de convocar a una asamblea constituyente.